Hola y bienvenidos a todos a un video tutorial en el que hablaremos de cómo instalar Odoo en Docker con el uso de PostgreSQL. Y para comenzar este vídeo vamos a empezar hablando de los marcos generales de Docker, Odoo y PostgreSQL para poder entrar en contexto y saber en todo momento qué estamos realizando, por qué y para qué. Vamos a comenzar hablando sobre Docker. ¿Qué es Docker? Docker es una tecnología de creación de contenedores que permite la creación y el uso de los mismos en Linux. La idea detrás de Docker es crear contenedores ligeros y portables para las aplicaciones software que puedan ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por debajo. Es decir, podremos ejecutar aplicaciones de Linux en Windows mediante Docker, facilitando así también los despliegues de esas aplicaciones. Ahora pasemos a hablar de Odoo. ¿Qué es Odoo? Odoo es un completo sistema de gestión empresarial de código abierto y sin costes de licencias que cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas, compra, etc. Odoo, a su vez, es un ERP. Y os preguntaréis, ¿qué es un ERP? Pues los ERP son sistemas de planificación de recursos empresariales. Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción, aspectos de distribución de compañía, etcétera, etcétera. Para terminar de contextualizar este vídeo, vamos a hablar un poco más aún de rasgos generales, todavía más lejanos, de PostgreSQL, debido a que en este video tutorial lo único que vamos a tener en cuenta es que lo vamos a utilizar como gestor de base de datos para Odoo. PostgreSQL, también llamado Postgres, es un sistema de gestión de base de datos relacional, orientado a objetos y de código abierto. Poco más tenemos que saber en este vídeo de PostgreSQL para saber que lo estamos utilizando como eso, el sistema gestor de datos de Odoo. Vale, ahora vamos a pasar a hablar de las variables de entorno para conectarnos al Postgres Server. Estas variables de entorno son necesarias establecerlas para poder conectar la imagen de Odoo con el servidor de base de datos que vamos a crear de PostgreSQL. Como veis en la diapositiva, tenemos 4 variables de entorno principales. Está el host, que es la dirección del servidor Postgres en este caso, podría ser de otro sistema gestor de base de datos o de otra imagen que necesitáramos conectar a otra imagen distinta. Luego tenemos port, que es el puerto donde hace escucha el servidor Postgres, es decir, es el puerto donde ese servidor se va a ejecutar. Luego tenemos user, que define el rol al que Odoo se conectará. Por defecto es Odoo, al igual que password, que es la contraseña del usuario que también por defecto es Odoo, ¿no? Estas variables de entorno las podemos cambiar a nuestro gusto si queremos para poder entrar con el user y el password que nosotros deseemos. Vale, ahora vamos a pasar a hablar de uno de los conceptos más importantes de Docker, que son los contenedores. Y obviamente la pregunta que se nos viene a toda la cabeza es, ¿qué es un contenedor en Docker? Es una instancia de una imagen. Múltiples contenedores a partir de la misma imagen serán completamente idénticos, clones que tan solo se diferenciarán por la capa de escritura, los datos y archivos que manejen en cada caso en particular. Así, a grosso modo, no queda muy clara la definición de un contenedor, pero es un concepto que ya es antiguo, que viene de Linux. Pero por poder hacer un símil para que lo comprendáis mejor, imaginad en vuestra cabeza un contenedor de esos que suelen llevar los barcos de mercancía, que contiene distintos productos. Pues es algo bastante similar, porque es algo autocontenido en sí, que se puede llevar de un lado a otro de forma independiente. Es portable. Eso, ese adjetivo, el adjetivo de portable, es lo que mejor define a un contenedor en Docker. ¿Qué, ¿A qué se refiere exactamente con decir que un contenedor es portable? Tú creas un contenedor en X ordenador con X sistema operativo y ese contenedor lo podrás usar en cualquier otro ordenador que tenga Docker instalado. Como podemos ver en este esquema que hay en la imagen, con el comando docker run ejecutamos esos contenedores, el docker run crea y ejecuta los contenedores y el docker start lo que hace es ejecutar contenedores que ya estén creados, ¿vale? Entonces partimos de las imágenes
las cuales usaremos en contenedores para poder darles uso en un puerto y poder realizar con ellas lo que deseemos. Vale, ahora voy a proceder a explicar un poco los comandos que vamos a necesitar en el ejemplo práctico que vamos a realizar en la instalación de Odoo, ¿vale? El primero y el más importante es Docker Pull. ¿Qué hace Docker Pull? El comando de Docker Pull lo que hace es descargar una imagen ya creada para poder usarla en nuestro ordenador. Una imagen como en este caso Odoo, como en este caso también Postgres, como puede ser una de Debian, como puede ser un montón de imágenes que hay ya creadas para todos los usuarios. Como podemos ver en el comando, se escribe el comando Docker Pull, el nombre de la imagen y la versión que queramos utilizar de esa imagen. Dentro de las imágenes, pues hay obviamente distintas versiones que se irán actualizando a lo largo del tiempo. Luego, el comando docker run que ya he explicado previamente, que lo que hace es eso, crear y arrancar un contenedor. A diferencia del docker start, que lo que hace es arrancar un contenedor que ya esté creado previamente. En el comando docker run tenemos distintas opciones o variables, ¿vale? Que, por ejemplo, docker run -d, lo que hace es correr el contenedor en modo background. ¿Qué hace correr el contenedor en modo background? Pues lo que hace es que todo lo que tenga que realizar Docker con ese contenedor a la hora de ejecutarlo no lo imprima en la terminal, simplemente imprima el ID del contenedor para que nosotros sepamos que sí se está ejecutando. -p sirve para exponer los puertos. ¿Qué es exponer los puertos? Pues es el puerto en el que se va a ejecutar el contenedor en tu dirección y la dirección del puerto de la imagen. Menos name, o sea, guión name. Sirve para darle un nombre al contenedor, el nombre que nosotros queramos. Obviamente esto nos va a servir para poder separar los contenedores por nombre, es decir, vamos a tener un contenedor de Postgre, vamos a tener un contenedor de Odoo, de Debian, etc. Link. Esto sirve para conectar un contenedor con una imagen. Por ejemplo, en este caso vamos a tener que utilizar este comando --link para conectar la imagen de Odoo con el gestor de base de datos de PostgreSQL. Luego tendríamos Docker Stop y Docker Start, que es eso, simplemente Docker Stop pararía un contenedor que esté ya corriendo, pero que estuviera creado previamente, y Docker Start lo iniciaría. Luego, Docker exec lo que hace es sirve para ejecutar un comando dentro de un contenedor. ¿Para qué queremos utilizar este comando? Pues muchas veces vamos a necesitar perdón, vamos a necesitar este comando para ejecutar comandos específicos dentro de esa imagen. Pongamos que necesitamos un comando exacto de Linux y estamos trabajando en Windows, pues tendremos que utilizar el docker exec para que ese comando se ejecute dentro de la imagen de Linux. Vale, en esta diapositiva ya procederíamos a enseñar los comandos que vamos a utilizar para la instalación en Docker de Odoo. Estos comandos ya serían los que tendríamos que usar en el ejemplo práctico, es decir, he explicado ya los comandos genéricos, para qué sirven, cómo se usan, etcétera. Y ahora vamos a enseñar lo que habría que usar en cada comando. Lo primero de todo sería descargarnos la imagen con Docker. Nos tendremos que descargar ambas imágenes, tanto la imagen de Postgres como la imagen de Odoo. En este caso, en este ejemplo, vamos a utilizar la versión 10 de Postgres. Suponemos que se puede actualizar, no es la última actualización de la imagen de Postgres, pero en este ejemplo vamos a utilizar esa versión. El siguiente paso es crear el contenedor. Perdón. Utilizaremos el comando docker run. No, si podemos evitar no utilizar el comando de crear un contenedor y luego el docker start, podemos hacer los dos dentro del mismo comando de docker run. Es algo más viable, más rápido. Utilizamos docker run y con "-e vamos a establecer las variables de entorno. O sea, Postgres tiene sus propias variables de entorno, que son el Postgres user, el Postgres password y el Postgres database, que es para indicar que se va a utilizar
la database de Postgres, ¿vale? Y vamos a usar el user de Odoo y el password de Odoo para indicar que estamos utilizando Odoo. Luego le hemos puesto de nombre a este contenedor en concreto database y la imagen al final del comando docker run, que es Postgres versión 10. En el caso de que reiniciemos el contenedor de Postgres, deberíamos reiniciar también Odoo, debido a que la dirección del servidor Postgres ha cambiado y el link ya no nos sirve. Entonces hacemos un docker stop Odoo y luego hacemos un docker start Odoo. Espero que haya quedado claro los conceptos que he metido a explicar y un poco el contexto en el que estamos trabajando de Docker. Es algo un poco abstracto el tema de la virtualización de los contenedores y de las imágenes, pero mediante la práctica de ejemplos y un poco más con conocer los comandos, todas las opciones que hay, pues se irá comprendiendo mejor. Ahora os va a enseñar mi compañero el ejemplo práctico, es decir, va a hacer él la instalación de Odoo en Docker usando el gestor de base de datos de Postgres SQL. Muy buenas a todos, soy Daniel, estudiante de segundo de DAM y soy compañero de Pablo y vamos a continuar ahora con el código. Mi compañero Pablo ha estado explicando toda la teoría sobre Docker, sobre Postgres y sobre Odoo y ahora vamos a entrar ya en materia. Vamos a escribir ya el código, vamos a crear ya lo que viene siendo los contenedores y las imágenes y vamos a trabajar ya con ellos. De primera instancia vamos a hacer un Docker pull. A ver, hacemos un Docker pull de Postgres eh, de la versión 10 para bajarnos la última versión actualmente. Eh, También hacemos un Docker pull de Odoo. Nos la bajamos. A mí me sale en los dos sitios que ya tengo la última versión descargada y que no puedo porque ya la tenía descargada de antes. Pero a vosotros se os descargará. Y de primeras crearemos un contenedor con Postgres, ¿vale? Aquí crearemos run -d, -d para darle interacción, -c vamos a ponerlo para la variable de entorno que vamos a poner Postgres user, ¿vale? Ponemos el usuario, Daniel en este caso, aunque si no ponemos nada se pondrá Odoo por defecto. Creamos otra variable de entorno -e y añadimos Postgres password para poner la contraseña y vamos a poner mi Postgres, por así decirlo. No pasa nada, ponemos ese mismo de ejemplo. Y ahora añadiremos la base de datos, que sería Postgres DB y pondremos Postgres. Vale, a continuación le añadiremos un nombre, en este caso DB, y añadiremos la imagen, que pondremos la versión 10 de Postgres. Ejecutamos, nos dará este ID de nuestro contenedor y eso quiere decir que está creado y arrancado, ¿vale? Ahora procedemos a crear un contenedor de Odoo, el más básico que tenemos, sin archivos de configuración ni añadiendo volúmenes de addons. Creamos -d -e, creamos, perdón, -p para darle el puerto que queremos conectarnos, 8069 en este caso, y añadiremos el nombre que será en este caso Odoo. No hace falta poner el igual, lo linkeamos a nuestra base de datos que le hemos llamado DB y -t Odoo, llamando a la imagen Odoo, ¿vale? Una vez tenemos esto, se nos está escuchando y ahora si entramos podemos ver que está escuchando en el puerto 8069 y que se está ejecutando Odoo. 8069. A ver, ¿qué ha pasado?
8060, perdón. Localhost 8060. Y ya tenemos aquí Odoo. Aquí podemos crear, por ejemplo, mi BD. Aquí un correo, por ejemplo, el que vosotros queráis. Yo voy a poner en este caso este como ejemplo. Aquí vamos a poner la contraseña 1234. Mismo. 600. Aquí ponemos uno de por defecto. Spanish. Ponemos el español o el idioma que tengáis. Aquí en mi caso pondré Spain. Y crearemos la base de datos. Mientras esto se crea, vamos a seguir. A continuación podemos crear más contenedores con la misma imagen de Odoo. Pero esta vez le podemos añadir archivos de configuración. ¿Vale? En este caso vamos a añadir nuestro archivo de configuración creando un volumen con "-v" y haciendo referencia a esta ruta donde tenemos nuestro archivo de configuración. Nuestro archivo de configuración lo copiamos, ¿vale? Y añadiremos lo siguiente. Esta ruta, etc. y la configuración. Asignado que es de configuración. Añadimos un puerto, que en este caso vamos a poner 8070 y el puerto 8069, que por defecto está escuchando. Le añadimos su nombre, en este caso Odoo Custom Config, por ejemplo, y lo linkeamos a nuestra Divi, como hemos hecho anteriormente. Añadimos interacción y añadimos la imagen. Se nos crea el contenedor y podemos hacer también otro contenedor que tenga otro volumen, que en este caso será nuestra carpeta addons, donde vamos a añadir nuestros addons extras o que creemos nosotros o que a ver, o que implementemos. Y vamos a añadir esta ruta aquí y a continuación pondremos mnt y pondremos extra addons. ¿Vale? Vale, pues eso lo teníamos todo. Nos falta aquí un slash. Perfecto. Vamos a cambiar de puerto. Vamos a ponerlo en otro puerto diferente porque no podemos ponerlo al mismo de antes. Porque ya está escuchando en ese puerto. Y le llamaremos diferente. También no podemos tener contenedores con el mismo nombre. Añadiremos addons al final. Lo linkeamos igualmente a Divi y metemos "-d" y la imagen Odoo. Ya hemos creado nuestro contenedor, ¿vale? Eso sería todo por ahí, por esa parte. Ahora tenemos nuestras aplicaciones que estaba antes cargándose y por aquí podemos ver 51 aplicaciones que nos facilitará todo. Estas ya están creadas, tienen su funcionalidad ya hecha, las podemos implementar con el simple hecho de darle a instalar o actualizar, en el caso de que lo necesite, y estaría listo para usarse. ¿Vale? Así que eso sería todo por ahora. Espero que os haya gustado. Ya hayáis aprendido algo sobre Docker, Odoo y Postgres. En este caso, cómo vincular eh, los archivos de configuración y de addons a Odoo y crear su contenedor. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.